Estamos en una mesa de trabajo regional en la Universidad Nacional de La Plata, en la que vamos a discutir un poco la actualidad que nos está atravesando con Roberto Caballero de Contraeditorial, con Juan Martín Ramos Padilla de Radio Caput de Infosiberia, Cintia García de La García, Aníbal Viguera de la Universidad Nacional de La Plata, Luciano Galende de FM La Patriada, con Luis Brustein de Página 12, con la diputada Florencia Saintud, también de la Universidad Nacional de La Plata, y por supuesto con la presencia excepcional, en este caso, y trascendente, del profesor Emir Saadet. Hace 2 meses estoy en la Embajada de México en Ecuador, producto de esta serie de persecución política que se dio en el gobierno de Lenín Moreno y que se profundizó en las últimas movilizaciones del mes de octubre aquí en el Ecuador. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Uno podría dividirlo en diferentes fases. Una primera fase que fue la del punto de apoyo o el catalizador para poner en marcha las movilizaciones que reunieron a un sector de la población en contra del gobierno y el resultado obtenido el 20 de octubre. Colombia ha despertado. Desde el 21 de noviembre estamos en las calles. Desde el 21 de noviembre, en esa aspiración que tuvimos por una transformación del sistema político, que no se dio en las urnas, lo estamos trabajando en las calles. La enorme situación de crisis, por un lado, que evidencia el modelo neoliberal en Chile, como también el hastío de la gente, la exigencia de un trato más digno, de justicia social, de una lucha contra la desigualdad y también, por qué no decirlo, de espacios para poder hacer uso del derecho a la comunicación y la libertad de expresión por nuestras calles, por nuestras anchas alamedas, sin tener, ¿verdad?, la sensación de que estamos haciendo algo criminal. Protesta social en Chile, protesta social en Ecuador, también en Colombia, modelos similares, y la respuesta del poder es la misma: más represión, y los medios hegemónicos callan y ocultan lo que allí pasa. ¿Qué se podría decir de este contexto en estos 3 países, profesor Saadet? Bueno, son novedades en el sentido de que Chile supuestamente era the case. Los organismos internacionales siempre tuvieron los casos que funcionaban bien. Fue México, fue Argentina, pero perdurablemente en el tiempo era Chile, ¿no? La Corea del Sur de América Latina. Estadísticamente, la renta per cápita de Chile es impresionante, ¿no? Si uno va al país se da cuenta. Imagínense el nivel de desigualdad para que el resultado sea aquel, ¿no? Porque es un dato estadístico supuestamente de país emergente, primer mundo, no sé cuánto. Y esa explosión es muy significativa, ¿no? Muy significativa, además que haya empezado con los estudiantes de la secundaria y se ha generalizado no solo al conjunto del país, sino a sectores muy determinados, movimiento indígena por un lado, movimiento de mujeres por otro, no podía ser más diverso que todo aquello. Entonces, Ecuador, Colombia, Chile, el tema es el neoliberalismo imbécil, claro que ese es el tema, ¿no? El fenómeno fundamental del capitalismo en nuestro tiempo es haber adherido al modelo neoliberal. El capitalismo es neoliberal en todas partes del mundo. Aquí incluso cuando vuelve con el mismísimo modelo. En Brasil demuestra que no tiene otro, ¿no? No tiene otro. Entonces la izquierda es antineoliberal. La pelea de fondo en el mundo contemporáneo es neoliberalismo y construcción de alternativas de neoliberalismo. Ese es el gran desafío que tenemos, que Colombia, Chile y Ecuador están empezando a plantearse, no llegaron a gobiernos antineoliberales, pero es un comienzo muy importante porque quiebra la hegemonía de la derecha chilena, de la derecha colombiana también, ¿no? Que era otro elemento que apostaba bastante Estados Unidos en el continente, ¿no? Tenía una pregunta, mire, con lo que decías recién y de tu libro. Vos decías que América Latina es la única región en este momento que está dando la lucha antineoliberal, ¿no? De las maneras en que la está dando. Tal vez no sea el único lugar, pero con las dimensiones en que la está dando, ¿no? O sea, claramente. Uno podría decir que está dando, que donde hay una matriz antineoliberal, una matriz emancipadora tan fuerte. Yo estoy particularmente
particularmente impactada en estos días, como muchas veces, pero en estos días, después de haber escuchado a Cristina en Comodoro Pi, ¿no? A mí me ha impactado mucho cómo esa mujer no solamente pudo resistir los ataques que resistió, los ataques, incluso la tortura, porque digamos, en términos de violencia, forma parte de una generación que no se quebró en la tortura. Pero lo que más me impacta no es que no se haya quebrado, sino que en el medio de ese proceso de persecución, donde se han metido con sus hijos, donde han destruido todo lo construido, pudo encontrarle una salida, digamos, la capacidad creativa para encontrar política creativa, para encontrar una salida en esa adversidad. Entonces, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué esto pasa en América Latina? ¿Por qué tenemos estos líderes, pero por qué tenemos estos procesos que pueden decirle que no al neoliberalismo, con momentos, digamos, de mucha oscuridad, tristeza, de momentos que creemos que todo está perdido y momentos de tanta luminosidad, ¿no? O sea, pero ¿qué características tiene esta región que hace que esto sea posible? Yo creo que, yo mencioné anteriormente, fuimos víctimas privilegiadas del viraje a la derecha en final del siglo pasado, ¿no? Crisis de la deuda, golpes militares, la región que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por esa razón surgieron aquí los gobiernos antineoliberales, ¿no? Que en otras partes no tuvieron, hay fuerzas antineoliberales, pero no hay gobiernos. Y son a partir de los gobiernos que se puede desconstruir, desarticular lo que hace el neoliberalismo, ¿no? Aquí no, aquí se pudo construir 10 años, 12 años, de lo que sea, porque tuvimos, y por esa capacidad del nuevo topo de recomponerse, ¿no? Y somos un laboratorio extraordinario de experiencias y de reconstrucción de liderazgos, de fuerzas. Las derrotas que hemos tenido en Europa significaría 50 años de retroceso, de congelamiento y no sé cuánto, para decir de alguna manera, ¿no? Aquí logramos recomponer fuerzas, cambiar la forma de lucha, cambiar los objetivos. Esos gobiernos antineoliberales son sorprendentes porque el marco general es absolutamente neoliberal en el mundo. Sí, hay una reconfiguración en el mundo, de salir de un mundo unipolar que había quedado después de la Guerra Fría, a este nuevo mundo donde Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro comienzan una disputa por la división internacional del trabajo, del comercio, de zonas de influencia, y empieza a sentirse esa disputa, sobre todo a partir de la reacción de Estados Unidos, muy fuerte, para poner un cerco alrededor de la región, impedir la influencia, y eso vuelve a actitudes muy parecidas a los 70. Aparece de nuevo la amenaza de los golpes militares, aparece de nuevo los militares como una especie de telón de fondo de los nuevos gobiernos muy derechistas que se fueron instalando en la región. Sí, yo creo que lo que está marcando el siglo XXI es la disputa hegemónica a escala mundial, ¿no? Decadencia norteamericana, tan decadente en lo económico, ¿no? Desesperación de Trump de decir que va a impedir que China tenga un PIB más grande que Estados Unidos en 2030, no lo puede, ¿no? Claro que el PIB per cápita no, pero por primera vez va a haber una economía más grande y que incluso le disputa en lo tecnológico, ¿no? Entonces es un elemento nuevo, y esa alianza, poderío militar ruso, poderío económico chino, que está configurada en los BRICS, es la configuración eventual de un nuevo mundo multipolar. Estados Unidos decadente en lo económico, en lo militar, tiene toda la fuerza que tiene sus presupuestos, pero no logra concluir dos guerras a la vez, ¿no? No sale de Irak y de Afganistán hasta ahora, que era el fantasma. Puede desarrollar dos guerras a la vez, lo pudo, destruyó los países, pero no logra salir. En lo tecnológico también, en lo político, ¿no? El aislacionismo de Trump es desastroso para Estados Unidos, ¿no? China hoy tiene buenas relaciones con países europeos, ¿no? La ruta de la seda llega a Italia, llega a Francia y todo. La fuerza más grande de la hegemonía norteamericana es the American Way of Life, estilo de vida norteamericano, estilo shopping center, etc. Eso sigue siendo, bueno, yo estoy yendo a menudo a China, es extraordinario lo que hace China, pero los shopping centers están ahí, los estilos de consumo son más grandes y más bonitos, pero están.
Entonces, en el mundo, esa disputa era fundamental, ¿no? Ahora, ¿no hay una inquietud extrema de Estados Unidos para sostener el control en la región? Con, por ejemplo, el golpe de Bolivia y el tipo de gobiernos que han aparecido en la región, que hacen a recordar bastante a esas dictaduras bananeras que tuvimos en... Sí, pero el trasfondo, por ejemplo, ¿no? China se ha vuelto el gran parcero económico de prácticamente todos los países latinoamericanos. Estados Unidos no tiene que ofrecer en lo económico, ni como modelo económico, ni como recursos, ¿no? Entonces termina apelando a esas cosas. El neoliberalismo tiene un contrapunto indispensable en ruptura de la democracia. En condiciones democráticas pierde, ¿no? Ahora, puede ser que en esta decadencia norteamericana esté recurriendo entonces a métodos más brutales que tal vez tenían más que ver con los 70, que en algún momento habían dejado de utilizar porque no los necesitaban. Es decir, en algún momento parece ser que para mantener el statu quo, Norteamérica decía, bueno, con algunas fake news, con métodos más elegantes que no implican mancharnos las manos con sangre, podemos sostener cierta dominación. Y ahora en una situación de desesperación pasa esto, ¿no? Que recurren a represión permanente en varios países, a golpes de Estado y acompañados además por medios de comunicación que vuelven en una batalla cultural a discutir cosas que ya no se discutían porque era una discusión ganada. Es decir, si un golpe de Estado está bien o está mal, es algo que no se discutía porque era una discusión que ya había concluido en que los golpes de Estado están mal y nuevamente se está discutiendo esto hoy, 2019. Sí, pero el elemento nuevo es la guerra híbrida, ¿no? La lawfare, la judicialización de la política, ¿no? Eso es lo que está presente en todos lados. La novedad de Bolivia fue la presencia más directa de la presión militar, ¿no? De las Fuerzas Armadas, y en Brasil de usar cuadros militares para componer el gobierno. Pero el elemento de fondo es la lawfare, ¿no? Persecución política, usar las leyes como persecución política. Ese elemento que sigue es lo nuevo, que hace con que no sea golpe militar tradicional. Ahora la persecución a Evo y a otros lleva a Bolivia ese tema, ¿no? Que está en Ecuador, que está en Colombia con Petro, ¿no? Está en Brasil, está en Argentina con Cristina. Ese elemento nuevo de la forma de actuación del golpe, digamos, golpe jurídico-mediático, ¿no? Distinto de los golpes militares tradicionales, ¿no?